Muy buenas noches. Hoy día, siendo 6 de enero del año 2024, nos encontramos en una sesión más donde vamos a abordar el tema de anemia, perdón, anemia primera y segunda parte. Vamos a estar hablando de generalidades y un poco de anemias en sí específicas. Listo, iniciamos. Aquí está nuestro Drive, que es nuestra ayuda. Entramos a sesiones de aprendizaje, mapas mentales de videoclases, sesiones de aprendizaje. Estamos en el curso de Médica 3 y estamos en la semana número 2. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí dos Mark Maps y una anemia, evaluación de la anemia, ¿no? Esto de Atway. Listo. Vamos a iniciar con generalidades de la anemia. Ya saben, para descargar esto, para visualizar el formato MarkMap, lo que hacemos es descargarlo. Vamos a dejar de presentar. Y nuevamente presentamos, ¿no? Aquí está MarkMap. Lo abrimos en una pestaña más y listo. Aquí está. Listo, se visualiza ya. Entonces, como siempre, hoy día vamos a estar abordando estos temas de anemia. Y como siempre, hay 5 o 6 personas que siempre nos preguntan alrededor de la semana y está muy bien. Estábamos apoyando algunos con el tema de colecistectomía, neoplastía y todo eso y hemos podido ayudar, ¿no?, a absorber sus dudas. Y como siempre les menciono desde ya, es que para saber una enfermedad tenemos que ver definición, epidemiología, la clínica, tratamiento y uno que otro datito más, ¿no? Y de ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, para iniciar con esto, vamos a ver anemias en adulto. ¿Cuál es la base? Up to date. Anemias en adultos. ¿Cuál es la definición de la anemia a grandes rasgos? Vamos a agrandar esto. Listo. ¿Cuál es la definición de la anemia a grandes rasgos? Pues la anemia se va a caracterizar por una disminución de las mediciones principales de glóbulos rojos, propiamente dichos, glóbulos rojos. Hablando un poquito de Hablando un poquito de cifras para poder recordarnos, recordemos que según la OMS, la hemoglobina considerada anemia en mujeres es una hemoglobina por debajo de 11.9 gramos por decilitros o hematocrito menos de 35%. En hombres es menos de 13.6 o hematocrito al menos del 40%. Ya. Ahora, esto va a tener una variación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos una policitemia, se podría decir un tanto fisiológica, porque estamos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces nosotros sería un poquito más, ¿no? Estamos hablando de valores por debajo de 14, 15, ya hablamos de anemia, ¿no? En caso de hombres, de mujeres, un poquito más elevado, ¿no? Entonces esto también va a depender de los metros sobre el nivel del mar en que viva cada persona, ¿no? Eso tenemos entendido. Hasta ahí no hay nada nuevo. Epidemiológicamente, pues la preocupación más frecuente es en la práctica clínica, en el tema de los pacientitos, de los niños, ¿no? En los niños vienen los pacientes a consulta externa y dicen, doctor, en su control pediátrico me dijeron que tiene anemia, ¿no? ¿Cómo podemos resolver déficit de hierro, darle más carnecita, hígado, sangrecita, todo eso? Entonces, epidemiológicamente va a haber una variación según edad, género e incluso etnia, ¿no? Diferente entre grupos raciales y étnicos, y está, algunos tipos de anemia específico está influenciado con el envejecimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tenemos que reconocer a grandes rasgos? Pues síntomas relacionados con el transporte de oxígeno reducido. ¿Como cuáles? Síntomas generales, ¿no?
El paciente va a estar pálido, va a estar asténico, va a tener una fatiga, palidez y en casos severos ya vemos este tema, ¿no? De lo que es la insuficiencia cardíaca o falla orgánica, ¿no? E incluso podemos ver secundario a esto, ¿no? Secundarismo, ¿no? Patológico, ¿no? Falla orgánica o insuficiencia cardíaca ya en casos severos, ¿ya? Hasta ahí, muy bien, bacán. Y en el tratamiento, obviamente, va a depender de la causa subyacente. Por ejemplo, si en el caso de los niños, ¿no? Teníamos déficit de hierro, ¿qué le vamos a dar? Hierro. Tenemos otro casito de anemia perniciosa, megaloblástica, B9, B12, de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de la causa subyacente. Hasta ahí tenemos que tenerlo bien en cuenta. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues definición como una disminución de glóbulos rojos, nada más. En mujeres, hemoglobina menos de 11, hombres menos de 13 se considera anemia. Epidemiológicamente es variable, ¿no? Según etnia, según edad, no hay una clasificación epidemiológica tan marcada, no es más en varones, en mujeres, ¿no? Manifestaciones clínicas, per se, tenemos fatiga, palidez y debilidad. Y en casos severos, insuficiencia cardíaca. Hasta ahí podemos memorizarnos todo. Depende de la causa subyacente, vamos a darle determinado tratamiento. Déficit de hierro, le damos hierrito, ¿no? Y ahora, esto es lo más importante que tenemos que sí o sí recordarnos. Clasificación de la anemia. ¿Cómo vamos a dividirlo la clasificación? Porque nosotros, cuando hablamos de anemia, tenemos que recordar cuántos tipos de anemias hay. Anemia perniciosa, megaloblástica, microcítica, normocítica. Entonces, ¿cómo lo clasifico? Entonces, la clasificación estándar y según las recomendaciones de los libros, de la bibliografía de UpToDate, es clasificarlo en estos tres grandes grupos. ¿Sí? Eso también van a mencionar en las clases de Médica 3, ¿no? Con la doctora Santos tal vez estén rotando, estén llevando y va a hablar, ¿no? Anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Y de acuerdo a esto, ¿qué es de acuerdo a esto? Pues según el volumen corpuscular medio. ¿Cuál es lo normal? Pues de 80 a 100 femtolitros. Y si es menos de 80, es anemia microcítica. Anemia macrocítica, más de 100 femtolitros. ¿En qué criterio? En volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, estos tres, tenemos tres grandes familias. Hablando de anemia, entonces tenemos una familia microcítica, normocítica y macrocítica. Dentro de estos tenemos varios. El más clásico, el más pedido en cuanto a los exámenes y todo eso, va a venir la microcítica. ¿Cuál es? La déficit de hierro, ¿no? La anemia ferropénica. Muy bien. Talasemias también, talasemias, todo eso por factores genéticos, todo eso. Anemias de enfermedades por causa de enfermedades crónicas también puede ser, ¿no? Pero el principal por déficit de hierro, también llamado anemia ferropénica. Muy bien. En normocítica tenemos causas diferentes. ¿Como cuáles? Anemias aplásicas, insuficiencia renal crónica, secundaria, ¿no? De anemia, enfermedad crónicas, también enfermedades crónicas. Y por último, en las macrocíticas tenemos deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, que nos da megaloblástica o perniciosa, de acuerdo al requerimiento o déficit de vitaminas, y enfermedades hepáticas y alcoholismo también nos pueden dar estos tipos de anemia. Entonces, lo que tenemos que recordar, ya sabemos ya. Anemia es un conteo de glóbulos rojos disminuidos, ¿no? Luego de esto, vemos una hemoglobina menos de 11.9, menos de 13.9 en varones, mujeres, manifestaciones clínicas, palidez, fatiga, astenia, en cuadros más severos, insuficiencia cardíaca, y su clasificación. La clasificación más grande, microcítica, normocítica y macrocítica. Micro, menos de 80. Normo, 80 a 100. Y macro, más de 100. ¿Cuál es la más clásica? Deficiencia de hierro con anemia ferropénica. Muy bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos, chicos? Manden sus emoticones famosos. Excelente, muy bien. Entonces vamos poco a poco. Vamos de poco a poco. Entonces, anemia microcítica. Pierre, ¿solo con eso voy a poder responder todas las preguntas? No, esto es la parte introductoria. Nosotros sabemos que para responder todas las preguntas tenemos que tener nuestro orden. Acá les estamos enseñando a tener un orden. Primero vemos lo más general, ahora vamos a lo específico.
Igual, vamos a nuestras sesiones de aprendizaje, descargamos Anemia 2, esperamos que abra y lo abrimos en una pestaña nueva. Listo, aquí está. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la otra pestaña. Mark Map y listo. Entonces, aquí en este Mark Map nos hemos tomado la chamba de poder hacer un resumen muy, muy bonito de las anemias más clásicas. Ferropénica ya habíamos visto que es microcítica, anemia por enfermedades crónicas, anemia megaloblástica, déficit de vitamina B12, anemia aplástica, anemias hemolíticas, y estos son las anemias más clásicas. ¿Y cuáles son los criterios que vamos a estar viendo? Etiología, fisiopato, diagnóstico y el tratamiento. Iniciemos con una anemia clásica, microcítica, ¿sí? Entonces, etiológicamente es la más recurrente en todos los casos. El 70% de anemias va a venir por causa de déficit de hierro, ¿no? Entonces, etiología por aumento de necesidades, obviamente en la etapa de niñez, adulto, si necesitan más requerimiento de hierro, de lo que es hierro, hacen un déficit, ¿no? Déficit nutricional, todo eso que puede ocasionar una anemia ferropénica. ¿Por qué más? Por disminución de la ingesta de hierro. En los niños, por ejemplo, se les recomienda, ¿no? En una loncherita saludable que sangrecita, el uso de hígado, compuestos que tengan más contenido de carnes, todo eso, ¿no? Que tenga hierrito, ¿no? Por disminución de la absorción, también en algunos casos que la disminución de la absorción se da, ¿no? Y por aumento de las pérdidas sanguíneas, ¿no? Fisiopatológicamente, como vemos, pues hay una depresión de depósitos, eritropoyesis ferropénica y una anemia ferropénica establecida. Lo que tenemos que recordar es este término, eritropoyesis ferropénica. En el diagnóstico vamos a ver el paciente, el típico paciente con anemia va a estar cansadito, va a estar asténico y va a estar pálido, ¿no? Aquí tenemos el signo de la bandera. El signo de la bandera también ven en otros, ¿no? Como el área de traumatología y otro signo de la banderita, ¿no? Pero ¿cómo es el signo de la bandera? Mira, tú pones tus palmitas entre la mano del niño o en la mano del adulto y va a estar obviamente blanquita, entonces como una bandera del Perú, ¿no? Pones aquí la manito y va a estar blanco, igual sus conjuntivas, todo eso, el paciente va a estar cansadito, pálido, débil, todo eso. Perdón. ¿Qué vamos a pedirle? Su hemograma completo, ¿no? Para ver su hemoglobina, su ferritina, su nivel de hierro sérico. ¿Y cuál es el tratamiento? Como ya habíamos visto, el tratamiento es según la causa subyacente. Etiológico, hierro oral, podemos darle hierro endovenoso o en algunos casos extremos una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, esto tenemos que recordarnos de la anemia ferropénica, la anemia más clásica que hay. Listo. Pasemos ahora a anemia por enfermedades crónicas. Tenemos anemia por enfermedades crónicas, entonces la etiología en sí es las enfermedades inflamatorias crónicas que ocasionan este cuadro de anemia. Y si hablamos de anemias por enfermedades crónicas, ¿en quién pensamos? ¿En un paciente joven o en un paciente adulto? ¿Ustedes qué me pueden decir? Vamos a hacerlo más grandecito. ¿Qué dicen? ¿Jóvenes o adultos? Adultos, ¿verdad? Entonces esto va a estar ligado con la edad, ¿no? Pacientes crónicos con enfermedades crónicas van a tener enfermedades inflamatorias crónicas y esto puede generar una anemia por enfermedades crónicas. ¿Qué más? Infecciones crónicas, los pacientes inmunocomprometidos con HIV y todo eso. Neoplasias malignas también en pacientes adultos mayores también pueden generar anemia. Fisiopatológicamente, un incremento de epsidinas por el incremento de citocinas o citoquinas también. Esto va a disminuir el hierro sérico. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues va a generar una anemia leve, o sea, no va a ser una anemia tan prevalente o incidente. La ferritina puede estar normal o incluso alta, ¿no? El hierro sérico sí es el que va a estar bajo en la causa de anemia por enfermedad crónica. Entonces, hasta este punto, el tratamiento va a ser enfermedad de base, o sea, tenemos que tratar la enfermedad, por ejemplo, la infección crónica, por ejemplo, la neoplasia maligna, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria crónica, tenemos que tratar, y en este caso no se le da hierro oral, ¿no?
Listo, entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? La anemia ferropénica va a ser más frecuente en todas las etapas de vida, ¿no? En niños, en adultos, todo eso, más en el caso de niños. ¿Cómo podemos diferenciarlo con una anemia por enfermedad crónica? Pues un paciente con comorbilidades o sin comorbilidades. El paciente con comorbilidades podemos descartar una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Porque puede padecer esto. Luego vamos a ver lo que es el tema de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. ¿Cuál es el nombre de la vitamina B12? Cianocobalamina, ¿verdad? Y también por deficiencia de ácido fólico. Eso también va a estar relacionado con la anemia perniciosa, que se puede decir que también es por déficit de vitamina B9, ¿no? Que es el ácido fólico, obviamente. Ajá. Fisiopatología de la anemia megaloblástica. Pues hay una baja síntesis de ADN y una apoptosis y lisis celular incrementada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues este sí va a tener un cuadro de anemia grave. Cuando hablamos de anemia megaloblástica, hablamos de macrocitos, ¿no? O sea, una anemia macrocítica. Estos pacientes van a tener más de 100 femtolitros, ¿no? Cuando hablamos del volumen corpuscular medio, va a estar más incidente en los pacientes que tienen más de 100. Porque recordemos, de 80 a 100 normocítica, microcítica y macrocítica. Vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, según las necesidades, ¿no? Otra vez vamos a eso. El tratamiento es según la causa subyacente. Vamos haciendo un resumen. Anemia ferropénica, darle hierro. Anemia por enfermedades crónicas, tratar la enfermedad de base. Entonces, por lógica, ¿no? Para no tener que memorizarnos. Y anemia megaloblástica macrocítica, tenemos que recordar por déficit de estas vitaminas B12, B9. Y entonces, ¿qué le vamos a dar? Pues vitamina B2 endovenoso, ácido fólico oral, le podemos dar en el caso del tratamiento de la anemia megaloblástica. Para estar continuando, vamos a continuar con el tema de anemia aplásica. La anemia aplásica, ya tenemos un componente que puede ser adquirido de manera idiopática o secundaria a algo. Y también anemia aplásica puede haber causas hereditarias, ¿no? Fisiopatológicamente, porque hay una disminución de las células madre hematopoyéticas. Ya habíamos estado hablando de la hematopoiesis, ¿no? Justo nos explicaban de las células madres, totipotenciales, pluripotenciales, cuál es la línea que van hasta convertirse a plaquetas, glóbulos rojos, leucocitos, todo eso, ¿no? El diagnóstico, el paciente va a estar con pancitopenia, ¿no? Pancitopenia con las tres líneas, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo va a estar bajito. Reticulocitos bajos también. Y amo hipocelular, ¿verdad? El tratamiento, como estamos hablando de una anemia plástica, va a depender si es adquirida o hereditaria, ¿no? Pero el tratamiento en general es manejo de citopenias, o sea, el manejo está bajo todos, le damos esto, ¿no? Glóbulos rojos bajos, plaquetas bajas, le damos más plaquetitas. Inmunosupresión también. Y trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea en la anemia plástica que ya estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? De hematopoiesis. Y por último, las anemias hemolíticas. Hemolíticas, aquí están litos, ¿no? Recordando un poquito de terminología médica, aquí están destruyéndose. ¿Pero por qué? Vamos a clasificarlos primero en, va a haber una anemia hemolítica aguda versus una crónica, hereditaria y una adquirida, y una intrínseca y una extrínseca. Etiologías, hay no inmunes e inmunes, ¿no? Inmunitarias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y esta diferenciación? Porque ese es un tema bien amplio. ¿Cómo hacemos? Pues anemia más ictericia, usualmente van a tener, ¿no? ¿Por qué pierictericia? Porque vamos a recordar todo lo que es cómo se produce el metabolismo de la bilirrubina. Primero se descompone, hemocateresis, el grupo hemo se recicla, luego pasa al hígado y cuando entra al hígado va a tener un componente para convertirse, ¿no? A bilirrubina directa. Entra como bilirrubina indirecta por los hepatocitos y sale como bilirrubina directa, ¿no? Y luego estercobilina, urobilina y todo eso, ya sabemos eso. Pero cuando están fallando en anemias hemolíticas, cuando hay demasiada cantidad de esto, va a incrementarse la bilirrubina, ¿no? Indirecta. Entonces esto va a ocasionar ictericia. Un incremento de reticulocitos, LDH y bilirrubinas van a estar incrementadas, como ya les estaba mencionando, y esto es predominante, ¿no? Esplenomegalia, vamos a apuntar, su vasito va a estar grande, ¿no?
Y el mecanismo pues, de acción hay intrínsecos, extrínsecos y combinados. Pierre, entonces, ¿qué tenemos que grabarnos? Lo más importante de aquí. Anemia ferropénica, tú siempre tienes que saber etiología, fisiopatología, diagnóstico y el tratamiento. Ya habíamos visto patológicamente el diagnóstico, cómo hacemos y el tratamiento. Tenemos que saber identificar cada uno de estos y saber tratar. Entonces, en la anemia ferropénica, ¿cómo vamos a tratarla? Con hierro. En anemia por enfermedad crónica, la causa subyacente. Megaloblástica por déficit de vitamina A. La plásica, de acuerdo a su. Y hemolíticas, de acuerdo también a la situación en que nos encontremos. Por ejemplo, si es un factor inmunitario, si es un paciente que está inmunosuprimido, podemos utilizar o actuar primero en ese punto, ¿no? En tratar ese punto, las causas subyacentes y poder abordarlo de mejor manera. El cuadro de ictericia también tenemos que abordarlo o descartar otras patologías, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto las anemias más importantes, las anemias ferropénicas, anemias por enfermedades crónicas, megaloblásticas, aplásicas y hemolíticas. Estamos dejando, vamos a compartir toda la pantallita de esto, dejar de presentar toda la pantalla y compartir. Listo. Aquí en la semana 2, como ustedes pueden observar, es un tema específico. Hemos abordado las cosas, las generalidades. Ahora estamos en 21 minutos, estamos en muy buen tiempo. Vamos a ir a nuestro banquito de Clínica Médica 3 para observar esto. Ya saben, ustedes tienen su banco principal. Vamos a la semana 2 y aquí están para divertirnos. Aquí hemos puesto muchas más preguntas, ¿no? Porque son importantes. Como ya saben, estas son preguntas básicas, intermedias y avanzadas. Esto es en modalidad QXMEDIC, ¿no? Y USAMEDIC y VillaMedic también. Entonces, empecemos poniendo un poquito de teoría en nuestro conocimiento. 100. Entonces, ¿qué es la anemia? Dijimos que es una condición en que el cuerpo tiene insuficientes glóbulos rojos. ¿Cuál es la función principal de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno. Síntomas más comunes, fatiga, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? A través del hemograma. Listo. ¿Cuáles son los tipos de anemias más comunes? Anemia por déficit de hierro, ¿no? Hemoglobina, todo eso. Vamos a las preguntas avanzadas. ¿Cómo se trata la anemia por déficit de hierro? Entonces tú te pones a ver estas preguntas y tú te respondes, ¿no? Si hay déficit de hierro, pues le vamos a suplementar hierro. ¿Qué es la anemia hemolítica? Es un tipo de anemia caracterizada por destrucción prematura del glóbulo rojo, ya sea por causa hereditaria o adquirida. Y ahora, veamos estas preguntas específicas de acuerdo al tipo de anemia que vamos a estar abordando. En anemia ferropénica tenemos igual 15 preguntas que ustedes tienen que saberlo, tienen que estudiar este tipo de preguntas entre básicas, intermedias y avanzadas para tener mayor conocimiento. Eso, tú haces tu esquemita, tu mapa mental en tu cuaderno y ya estás avanzando mucho más. Esto lo enseñas y ya queda consolidado tu conocimiento para que abordes todos los temas, ¿ya? Entonces, eso es la modalidad de estudio. Vas, ¿cuál es la causa principal de la anemia ferropénica? El hierro en el organismo. Por ejemplo, ¿cómo se diagnostica la anemia ferropénica? Mediante el hemograma, ¿no? ¿A quiénes afecta principalmente la anemia ferropénica? Pues acá tenemos mujeres en edad reproductiva y niños pequeños. Esto me estaba olvidando, ¿no? Niños pequeños y mujeres en edad reproductiva va a estar más incidente la anemia ferropénica. ¿Qué consecuencias puede tener el déficit de hierro? Ya, debilidad en casos graves, problemas cardíacos, todo eso. Listo, vamos a una de las preguntas más tranquilas. ¿Cuál es la principal fuente de hierro en la dieta? Pues los alimentos. ¿Pero qué tipo de alimentos? Los vegetales, todo eso. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Por eso se le recomienda, si se está presentando en la pantallita, muy bien, por eso se recomienda tener suplementos, ¿no? En el caso de los pacientes que son veganos, vegetarianos, que tienen anemias, ¿no? Entonces a estos pacientitos, como no consumen alimentos de origen animal, pues estos que contienen el grupo hemo, que previene la anemia, estos pacientes vienen con anemia ferropénica, entonces tenemos que suplementar hierrito, ¿no? En cápsulas. ¿Qué más? Anemia por enfermedad crónica. Ya habíamos visto, es una anemia, pero de causa de enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué es la eritropoyetina? ¿Qué es la anemia moderada? ¿Qué otras pruebas? Vamos a ir a las preguntas más importantes.
¿Qué podemos hacer útiles para el diagnóstico de anemia por enfermedades crónicas? Aquí está nuestra respuesta, que es los estudios de médula ósea y pruebas de inflamación como el PCR y velocidad de sedimentación globular o el BSG. ¿No? ¿Qué más? A ver, vamos a las preguntas tranquilas. ¿Qué medidas se puede tomar para prevenir las anemias por enfermedades crónicas? Uno, controlar y tratar la enfermedad subyacente. Entonces, como podemos observar, en la anemia ferropénica el problema de hierro, ¿no? Y enfermedad crónica, controlar la enfermedad crónica que tiene el pacientito. En la anemia megaloblástica ya estábamos hablando, esta anemia es por déficit de B12, ácido fólico. En la anemia aplásica, esta enfermedad es en la cual la médula ósea no produce suficientes glóbulos rojos, ¿no? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento principal de la anemia aplásica? Tratamiento, ya habíamos visto, ¿no? Inmunosupresor, trasplante de médula ósea y soporte sintomático según las necesidades del paciente. Y por último, en las anemias hemolíticas, que son anemias causadas por una destrucción acelerada de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el tratamiento principal? Como ya habíamos mencionado antes, va a depender de la causa. Pero se puede incluir corticosteroides, esplenectomía, medicamentos inmunosupresores, como ya les estaba mencionando, o transfusiones sanguíneas. Una de las preguntas importantes en este punto es qué es la esferocitosis hereditaria en niños y cómo se manifiesta. Pues es la presencia de ictericia, palidez, esplenomegalia y episodios de anemias agudas. Como les mencionaba, esto pueden practicarlo en sus horas libres, abren este drive, o ustedes lo pueden teletransportar al grupo de Anki. Ya vamos a estar haciendo justo el Anki 2.0 el día de mañana, ¿no? El día de mañana en nuestro banqueo para poder transportar estas preguntitas a nuestro Anki. Entonces, cosa que revisamos, o si te facilita, igual, revisas tu celular, allá y vas reaccionando, ¿no? Y vas banqueando también. Esas son las cosas más importantes de lo que es anemia a grandes rasgos. Ustedes, ya vamos a ver aquí otra vez, siempre es bueno explicar esto. Banqueo de clínica, clínica médica 3, sesiones de aprendizaje. Estos son los mapas mentales de lo más importante. Pierre, ¿por qué vemos lo más importante? Porque para conocer una enfermedad tenemos que ir de lo más general hasta lo más específico. Porque no me sirve saber cuál es el tratamiento último y que tú no sepas cuál es la diferencia microcítica, normocítica y macrocítica y cuáles son los tipos de anemias que hay en cada uno, ¿no? Entonces, para eso vamos a la fuente bibliográfica. Vamos a la fuente bibliográfica, a nuestra fuente de información. Aquí está en la semana 2 en Clínica Médica .3. Clínica Médica 3. Vamos. Y aquí está, ¿no? Anemias 1 y 2. Esto es de UpToDate, lo que hemos mencionado. Vas aquí y UpToDate. ¿Qué nos dice UpToDate de acuerdo a la anemia? Pierre, ¿cuál es tu referencia? No, no estás agarrando de UpToDate. Sí, chicos, esto es una referencia de UpToDate y ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Anemias en adultos, tratamiento, síntomas, diagnóstico, ¿no? Ustedes abren esto cuando tengan tiempo. O sea, ustedes miran su mapita mental, resuelven estas preguntitas. Miren, abordaje diagnóstico de la anemia en adultos. Y con esto ya estamos llegando a la parte final. Ustedes están para que lean todo esto, como estábamos mencionando, 11.9, hematocrito menos del 35%, todo eso, ¿no? Pero lo más importante es esto, algoritmos. El algoritmo de la evaluación de la anemia. Este algoritmo bonito. Miren, se puede observar bien, ¿no? Entonces, y esto ya lo hemos copiado aquí en nuestras fuentes bibliográficas, verano. Vamos a nuestra lecturas recreativas, sesiones de aprendizaje, mapas mentales, sesiones de aprendizaje. Estamos en la semana 2. Y aquí está, ¿no? Evaluación de las anemias. Aquí está. Esto es lo de UpToDate. Por eso hemos sacado de UpToDate, ¿no? Pierre, ¿qué quiere decir esto? En UpToDate te recomienda, cuando vas a hacer el diagnóstico de lo que es anemias, utilizar lo que son el hemograma, ¿no? ¿Y cuál específicamente? El volumen corpuscular medio, como estábamos dividiéndolo nosotros. ¿Y en qué dividen aquí? En volumen corpuscular, en anemia microcítica, normocítica y macrocítica, ¿no? Más de 80, de 80 a 100, menos de 80, de 80 a 100 y más de 100. Por ejemplo,
Dijimos, anemia microcítica. Pierre, ya, eso era por déficit de hierro, ¿no? Déficit de hierro. Talasemias también. ¿Qué hacemos en este caso? Si tiene déficit de hierro o la ferritina está bajo o el TCAT. Pierre, ¿qué es el TCAT? Vamos a verlo acá. Aquí está todo. Miren aquí. Por eso les he dejado el enlace en, en nuestra área de bibliografía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si hay deficiencia o baja ferritina, vamos a darle, puede ser causas adrenales, ¿no? O tenemos que hacer un análisis de hemoglobina. Esto es como su algoritmo diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Estábamos viendo también la causa de anemias normocíticas, por ejemplo. En anemias normocíticas también puede ser en algunos casos, en pequeños casos, déficit de hierro, ¿no? Pero principalmente microcíticas, ya habíamos visto, el predominantemente es déficit de hierro en microcíticas. ¿Qué más? Déficit de vitamina B12, B9, infecciones, inducido por drogas, hemólisis, hipotiroidismos, entre otros. ¿Qué tenemos que hacer? Acá darle hemogramas, todo eso, ¿no? Los estudios, todo eso. Muy bonito el artículo, bien, bien bonito, bien entendible. Y en macrocíticas, acá estamos. Déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico, ¿no? Aquí el representante es la anemia megaloblástica por déficit de estos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues reposición justo de estos dos, ¿no? Vitamina B9 y vitamina B12. Acá hay algunas consideraciones. Miren, otras causas de las anemias incluyen gamapatías monoclonales, deficiencia de andrógenos masculina, citopenias clonales, déficit de cobre, entre otros, y así, ¿no? Entonces son cosas claras que nos muestran el abordaje diagnóstico en el caso de UpToDate, ¿no? Diagnóstico, formas de abordar el diagnóstico, todo, y aquí está en su resumen, ¿no? Y eso es en nuestra fuente de información, por eso es importante revisar la fuente de información después de ver nuestros mapas mentales, después de resolver nuestras preguntitas. Si bien es cierto, la mayoría de preguntas van a ser resueltas. Mañana en el banqueo vamos a estar viendo que nos ha ayudado mucho estos temas claves, pero tú tienes que informarte más, ¿no? Ya sabemos que el 80% de lo que nosotros conocemos lo hacemos de forma autodidacta. Después tenemos como referencia, aquí dice anemia 2.0 de aquí, cirugía de tórax y cardiovascular. Vamos a nuestros resúmenes académicos. Aquí están todos los resúmenes académicos. ¿Qué tema es? Hematología. Como podemos observar, aquí hay varios tipos de anemias, ¿no? Anemias generalidades, anemias ferropénicas, anemias por enfermedades crónicas, megaloblásticas, aplásticas y hemolíticas. Bien, entonces, ¿de aquí te has basado? Sí, de aquí nos hemos basado porque son, según la estadística, estos son los más preguntados, tanto en el INAM, en los exámenes, en nuestros exámenes de la Universidad Continental también son, ¿no? Pierre, a ver, veamos un poquito de lo que es anemias, generalidades. Aquí están las generalidades, los pacientitos, esto es según la OMS, cuáles son los valores recomendados, ¿no? Y esto quería mostrarles, miren. Ajustes de la concentración de hemoglobina medidas en función a la altitud sobre el nivel del mar. Ajustes de la hemoglobina media. Miren, por encima menos de 1000 a 0, ¿no? Menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros nos encontramos en Huancayo City, alrededor de 3250 metros sobre el nivel del mar, entonces sería 3000 y 3500. Menos 19, menos 27, ¿no? Ajuste de hemoglobina. ¿Cómo se hace esto? Pues de acuerdo a la estadística que ya hicieron, a los estudios que hay. Aquí grandes, bueno, científicos, literalmente médicos que estudian medicina en altura, el doctor Jumpo, doctor Cabrera, si no me equivoco. No, el doctor Jumpo. Se me fue el otro nombre del doctor, no me acuerdo. Pero sí, hay varios médicos y ellos hicieron, ¿no? Su estudio de hemoglobina, por ejemplo, aquí en Huancayo, ¿no? Vamos a estar pasándoles también, no se preocupen. Ese artículo muy bueno. Aquí estábamos la clasificación, ¿no? Y otra vez, chicos, cuando hablamos de esto, tenemos que recordar microcítica, macrocítica y normocítica. Pierre, ¿por qué estás incidiendo tanto en esto? Porque esto, chicos, es lo más importante. Ustedes cuando aborden el tema de anemias, ya sea con la doctora Santos,
con la doctora o doctor que les enseña anemias, vamos a hacer esta clasificación de micro, macro y normocítica, ¿no? Otra vez veamos, miren. Anemia por enfermedad crónica de 80 a 100. Megaloblástica, el representante de las macrocíticas. Microcíticas, anemia ferropénica. Y esto está adecuado, QXMedic 2022, de acuerdo a la realidad aquí en el Perú, ¿no? Estábamos viendo aquí también los que quieren observar talasemias, todo eso. Esto es un eritrocito normal, esferocitosis, estomacito. Esto es de acuerdo a la forma del glóbulo rojo, ¿no? Miren, acá está la anemia ferropénica, etiología por disminución de ingesta, por aumento de pérdidas, recuerda. Aquí está todo para que ustedes lo puedan leer bien bonito. Anemia por enfermedades crónicas, tratamiento, megaloblástica, todo eso, ¿no? Nosotros hemos hecho un resumen súper breve de todas las cosas que tenemos que hacer para contestar tus tipos de preguntas, ¿no? En, el, en, el, en la parte de hematología ustedes buscan. Aquí están leucemias, todo eso para que ustedes se puedan divertir. Eso está en el área de fuentes bibliográficas, ¿ya? Están de acuerdo a las semanas. Listo. Vamos a dejar de presentar 35 minutos. Entonces, hasta aquí es anemias 1 y 2. Hemos dejado unos cuantos minutitos, chicos, para mostrarles lo que el día de mañana vamos a hacer. Semana 2, esto, fuente de información. Si bien es cierto, ya hemos puesto las indicaciones de lo que van a traer el día de mañana a nuestro primer ECOE, vamos a estar viendo acá también lo que vamos a hacer, ¿ya? Semana 2, clínica médica 3, sesiones de aprendizaje, mapas mentales, sesiones. Y aquí está. Miren, ustedes van aquí a los talleres de MAPIMEDIC, ya estábamos hablando de taller de AKG, de interpretación, ECOES evaluativos. Esto es la lista de cotejo del ECOE formativo. Miren, esto vamos a estar abordando mañana. ECOE de cirugía torácica y vascular, ¿no? Esta es la rúbrica. Y aquí está. ¿Cuál es el casito que va a venir para ustedes? Para que ustedes... Ay, no estoy presentando, ¿no? Perdonen, chicos. Toda la pantalla y listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Estos ECOES, ¿no? Y chicos, por favor, para mañana lo que yo quiero que ustedes estudien es el manejo del síndrome aórtico agudo, ya cómo hacemos las medidas generales y también el tema de disección aórtica que ya lo hemos hablado, ¿ya? Así que prepárense, como les mencionaba, el tema del ECOE de mañana, los requisitos que van a necesitar ustedes es traer su estetoscopio, su tensiómetro y un lapicerito. Las hojitas de la resolución nosotros vamos a estar trayendo, vamos a hacer grupos de 2 y vamos a estar distribuyéndonos, ¿no? Y les voy a enseñar cómo hacer la historia clínica, cuántos minutos van a hacer, son 5 minutos. Tenemos 4 minutos, 3 minutos para hacer su evaluación, un minutito para hacer su examen físico y un minutito para la retroalimentación o el feedback, ¿no? Cada uno va a estar viendo esos aspectos, así que vamos a estar viéndolo detalladamente, no se preocupe. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, en el tema de anemias? Manden sus emoticones ahí para saber lo que piensan ustedes. Muy bien, chicos. Con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. No nos hemos extendido mucho. Quiero que descansen ustedes también para mañana. Más bien estudien en este tiempito anemias, las preguntitas y disección aórtica, que mañana voy a estar preguntando. ¿Sí? Por favor. Son 38 minutos de clase y vamos a parar la grabación.